Bueno, entonces vamos a empezar con brucelosis. La siguiente, por favor. Bueno, la brucelosis es una infección zoonótica causada por bacterias pertenecientes al género Brucella. También se le conoce como fiebre ondulante o fiebre de Malta. El género Brucella está compuesto de 10 especies, de las cuales la Brucella melitensis, la Brucella abortus, Brucella suis y Brucella canis son conocidas por su capacidad de infectar al hombre. De estas, la más común es la Brucella melitensis. Hablando un poco más sobre la bacteria, pues tenemos que las brucelas son cocobacilos gram negativos, no encapsulados e inmóviles. Es aerobio estricto y crece lentamente, por lo que cuenta con un periodo de incubación de 1 a 3 semanas. Cuenta con un patrón molecular asociado a patógeno, que es el lipopolisacárido, y en cuanto a sus vías de transmisión, pueden resumirse en por contacto, por ingestión, por inhalación y por inoculación. Por contacto, pues va a ser de piel o mucosas con tejidos de animales infectados o sus productos como sangre, orina, semen, fetos abortados y en especial placentas. Este mecanismo es el más frecuente en el medio rural y puede ser el responsable del 60 al 70% de todos los casos registrados. Em, en cuanto a la ingestión, pues va a ser de alimentos no pasteurizados de origen animal, como la leche y sus derivados, y en menor medida carnes poco cocidas. En cuanto a la inhalación, pues va a ser de polvo en los lugares contaminados donde hay animales infectados, como establos o mataderos, y por inoculación, pues va a ser de material infectado o contaminado. Y este tipo de transmisión afecta fundamentalmente a veterinarios y personal de laboratorio. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues no hay muchos datos, pero se sabe que la brucelosis es una zoonosis de distribución mundial. Si bien la prevalencia global exacta de la brucelosis en el ser humano es desconocida, se estima que a nivel mundial afecta a 500,000 personas al año, en especial a personas que habitan en países mediterráneos, en el Medio Oriente, América Central y del Sur, y en Asia Central. En lo que es Latinoamérica, Argentina, Perú y México son los países con prevalencia más elevada. Y ya en lo que es nuestro país, en el 2021, los estados con más casos de brucelosis fueron Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Su incidencia se va a asociar más frecuentemente al sexo masculino, entre los 30 y 40 años, y en la población rural. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la convivencia con animales, pues aquí contacto directo con productos de desecho, tejidos o excretas de animales enfermos o portadores asintomáticos, o con animales de establo, va a ser un gran factor de riesgo. En cuanto a la ocupación, los veterinarios, granjeros o cuidadores en contacto con animales principalmente domésticos un, van a tener más riesgo de contagio. Igual las personas que manipulan productos y subproductos animales, como carniceros, ordeñadores y personas dedicadas a la manufactura de lácteos, así como personal de laboratorio en contacto con muestras clínicas. En cuanto a la alimentación, pues la ingestión de leche no pasteurizada o en menor medida, como ya habíamos mencionado, pues la carne mal cocida. Y también va a haber algunos lugares que se pueden considerar como de más riesgo, como los establos, mataderos, salas de recepción de leche y camiones jaula para transporte de ganado, entre otros. Y bueno, por último, como en cualquier enfermedad, el tener malos hábitos higiénicos, como el no hacer un buen lavado de manos, puede ser un factor importante para contraer una infección. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la patogenia, pues como ya mencionamos, las bacterias pueden entrar a través de las lesiones en la piel, membranas mucosas, por inhalación o por ingestión de productos animales contaminados. Y entonces, una vez que la bacteria está dentro del torrente sanguíneo, va a ser
macrófagos y neutrófilos. Normalmente los fagocitos destruyen las bacterias invasoras envolviéndolas en vesículas llamadas fagosomas, que se fusionan con los lisosomas para formar un fagolisosoma. Y los lisosomas son vesículas redondas que van a contener enzimas hidrolíticas que se van a liberar dentro del fagolisosoma para destruir a las bacterias. Sin embargo, en la brucela, pues esta va a tener algunos factores de virulencia que va a utilizar para evitar la destrucción. En primer lugar, tiene la capacidad de escapar del reconocimiento inmunitario mediante el uso del sistema de secreción de tipo 4 o T4SS para abreviar, y que es un conjunto de proteínas que pueden amortiguar la respuesta inmunitaria. Sin embargo, algunos de ellos pues no pueden escapar y van a ser atrapados por los macrófagos e ingeridos, y ya dentro del macrófago la brucela usa otro factor de virulencia en su membrana externa, que es el lipopolisacárido o LPS, y este va a inhibir la fusión entre el fagosoma y el lisosoma, y pues de esa manera va a permitir que la bacteria evite el ser destruida por las enzimas del lisosoma. Entonces, pues una vez que la bacteria está a salvo de la destrucción intracelular, el T4SS va a comenzar a secretar moléculas efectoras y va a haber un montón de esas moléculas, y su función exacta aún no se comprende bien, pero lo que se sabe es que esas van a ayudar a las bacterias a viajar al retículo endoplásmico, donde pueden replicarse en grandes cantidades. Ahora, la capacidad de sobrevivir y replicarse dentro de los macrófagos también le va a permitir viajar a través del torrente sanguíneo a múltiples órganos como los ganglios linfáticos, el hígado y el vaso. Y además, cuando el macrófago se vuelve demasiado pequeño para el creciente número de brucelas, este va a estallar y libera a la bacteria en el torrente sanguíneo, y desde ahí pues puede propagarse a otros órganos como la médula ósea, el sistema nervioso central, el corazón, los pulmones, causando distintas manifestaciones clínicas. La siguiente, por favor. Vamos a tener que el cuadro clínico, la gravedad y la evolución de la infección van a variar en función de la especie de brucela infectante y del estado del paciente. Se va a producir una enfermedad aguda aproximadamente en la mitad de los pacientes con brucelosis, y los síntomas aparecen típicamente de 1 a 3 semanas de la exposición. Los síntomas iniciales son inespecíficos y van a consistir en lo que es malestar general, escalofríos, sudoración, fatiga, cefalea, debilidad, mialgias, artralgias y pérdida de peso. Casi todos los pacientes van a presentar fiebre, la cual tiene la característica de ser intermitente, y de ahí proviene el nombre de fiebre ondulante. Esta va a mostrar un perfil ondulatorio que persiste por semanas seguido de una recaída. En pocas palabras, va a aumentar y disminuir como si fuera una onda. Algunos pacientes también pueden presentar otros síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal o dolor lumbar. Sin embargo, pues estos no son muy comunes. Por otra parte, la exploración física pues también va a ser inespecífica. El hallazgo más frecuente en el 30 al 50% de los casos es hepatomegalia y o esplenomegalia, y en el 12 al 20% de los casos también puede encontrarse linfadenopatías. También tenemos que los sujetos con enfermedad avanzada pueden contar con manifestaciones de acuerdo a los órganos afectados. La enfermedad osteoarticular es la complicación más común y se observa en el 20 al 60% de los pacientes, y esta puede presentarse como artritis. En el sistema genitourinario, este va a ser el segundo sitio más común para brucelosis focal y va a estar en el 2 al 20% de los casos, y se puede presentar como glomerulonefritis. En el sistema nervioso central, la manifestación más frecuente es la meningoencefalitis. En el hígado, pues puede haber una hepatitis granulomatosa y difusa con un leve aumento de transaminasas. En el corazón, pues la endocarditis va a seguir siendo la principal causa de mortalidad. Y bueno, en el pulmón, el compromiso pulmonar pues va a ser un evento raro en el curso de la brucelosis. Y por lo general los pacientes se recuperan. Sin embargo, la forma crónica puede presentarse por recaídas sucesivas a partir de una forma aguda
o asociarse a manifestaciones focales. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre su diagnóstico. Bien, eh, tenemos dos tipos de diagnósticos, o los podemos definir como diagnóstico definitivo o métodos de confirmación del diagnóstico. Por ende, pues el método definitivo para la brucelosis pues, va a ser lo que es el aislamiento de la bacteria. Esto a través de hemocultivos o mielocultivos, que pueden ser tomados ya sea de la médula ósea, de líquido cefalorraquídeo, líquido articular, ya sea del hígado o de otros tejidos. Eh, y pues en la mayoría de estos procesos, pues en la mayoría de la brucelosis, pues se diagnostica en un proceso agudo, ya que pues se trata de incubar lo que es la bacteria hasta que pues tiempo después se puedan observar lo que son pequeñas colonias en los cultivos. Bien, esto tiene una sensibilidad del 80% en lo que es hemocultivo y en mielocultivo del 90%. Sin embargo, pues en los últimos años el sistema de hemocultivos pues, ha sido sustituido por aparatos de lectura automática, entre ellos los que son el sistema BACTEC, que pues es eficaz, ya que puede detectar lo que es la presencia de la bacteria en un lapso de 3 a 5 días. eh, ya que pues la literatura marcaba que pueden llegarse a formar estas pequeñas colonias en los mielocultivos o en los hemocultivos desde 7 a 35 días. Desafortunadamente, pues no todos los laboratorios cuentan con esta máquina de aislamiento rápido, que es el PAPTEC. Entonces, este es el diagnóstico definitivo de lo que es la brucelosis. Bien, ahora siguiendo pues con las pruebas confirmatorias, estas pruebas confirmatorias son mencionadas por la guía de práctica clínica, perdón. Eh, la primera pues es la de la prueba presuntiva de aglutinación con antígeno rosa de Bengala. Este pues va a ser un método indirecto, perdón, que pues va a emplear lo que son brucelas inactivadas y se van a teñir mediante un antígeno de suspensión bacteriana a la cual pues se le añade un colorante rosa. Este pues proporciona en pocos minutos lo que es una aproximación diagnóstica, ya que cuenta con una sensibilidad y una especificidad muy alta. También la guía de práctica clínica lo marcaba con una prueba de despistaje inicial, ya que sus falsos negativos pues se pueden limitar a enfermos, perdón, con enfermos con un proceso de evolución de pocos días y en algunos casos pues ya sea que la enfermedad pues esté cursando una fase prolongada. Entonces pues esta es una prueba de despistaje inicial. Por ende, pues también está indicada solamente en pacientes que presenten síntomas. Eh, la muestra pues es requerida del paciente, ya sea de suero, perdón, o de líquido cefalorraquídeo. Eh, ahora, pues, si esta nos da positivo, el resultado debe confirmarse también mediante otras pruebas, que está la SAT, que es la prueba de confirmación de aglutinación estándar, y la 2M. Ahorita les voy a explicar de qué consiste cada una. Entonces, si el paciente pues da lo que es positivo a la tinción de la bacteria inactivada, pues se pasa a la confirmación de aglutinación estándar. Una vez que se esté confirmado lo que es el antígeno de la rosa de Bengala, pues seguimos con el SAT. Este pues consiste en una demostración de los anticuerpos antibrucela que pues se aglutinan. Estas pues se utilizan bacterias inactivadas que permiten identificar inmunoglobulinas específicas de la clase IgM, que pues esta va a demostrar lo que es la etapa inicial, la inmunoglobulina G o IgG, que demuestra una etapa crónica, y la inmunoglobulina A. Igual, pues está indicada en pacientes que tengan brucelosis o que tengan síntomas de brucelosis y que ya esté positiva la prueba rosa de Bengala. La muestra es requerida de suero, plasma o líquido cefalorraquídeo. Bien, la siguiente pues es la prueba confirmatoria de aglutinación estándar, la cual pues esta consiste en anticuerpos, perdón, es la prueba de confirmatoria de aglutinación de presencia 2-mercaptoetanol 2-ME, perdón,
Y pues consiste en una modificación de la ceroaglutinación, la cual pues va a utilizar lo que es solución salina y mercaptoetanol. Esta pues va a ser similar a la prueba SAT, pero se agrega lo que es el mercaptoetanol, que pues inactiva a lo que son las inmunoglobulinas M, presentando así la aglutinación de la inmunoglobulina G. Se utiliza junto a la prueba COMS, pero la guía de preclínica no la marca. Sin embargo, pues si quieren que les hable un poquito de la prueba COMS, pues la prueba COMS se utiliza para demostrar lo que es la presencia de anticuerpos aglutinantes y no aglutinantes, fundamentalmente lo que son inmunoglobulinas G. Pero en la guía de práctica clínica, pues solamente lo marca como pues que se utiliza la SAT y la 2-ME. Sí. Mm, la limitación más importante de este diagnóstico es que no se permite conocer lo que es el estado de la brucelosis. Entonces, pues está indicada igual en pacientes que tengan sintomatología de la brucelosis, rosa de bengala positiva y se toma simultáneamente con lo que es el SAT. Eh, Igual, pues la muestra requerida se utiliza lo que es el suero, plasma o líquido cefalorraquídeo. Bien, ahora la guía de práctica clínica nos marca como una interpretación, la cual, pues, como lo puse en la tablita, si SAT da positivo y 2ME o 2ME da negativo, pues la interpretación es que el paciente se encuentra en una infección de etapa inicial. Ahora, si da positivo y positivo a las dos, pues significa que está la infección en curso. Ahora, si el SAT da negativo y el 2ME da positivo, pues hay que repetir el estudio, ya que van de la mano estos dos. Y si las dos dan negativo, pues se repite lo que es el estudio y si las dos se mantienen negativas, pues se descarta lo que es brucelosis. Bien, ahora con el tratamiento se divide en tres tipos de esquemas, ya que pues el esquema A, en tres tipos de esquema, lo que es el esquema A, pues base de elección para lo que son adultos con función renal normal, en mujeres no embarazadas ni en lactancia. Este pues va a consistir que es tetraciclinas, ya sea de tableta o comprimidos de 200 miligramos cada uno, 200 miligramos cada 6 horas por 21 días, más lo que es la streptomicina en una solución inyectable de 1 gramo cada 24 horas por 21 días. Dentro de las tetraciclinas, lo que más marcaban, lo que más se utilizaba era la doxiciclina. Por otro lado, pues tenemos lo que es un esquema B. Este va a estar indicado de lo que son niños menores de 8 años, mujeres embarazadas, específicamente después de lo que es el primer trimestre, y en ancianos. En adultos, pues se utiliza lo que es la rifampicina de 300 miligramos cada 8 horas, más trimetoprim con sulfametaxazol de 160 a 800 miligramos cada 12 horas por 21 días. En caso de los niños, pues se utiliza lo que es la rifampicina de 20 miligramos en relación a su kilogramo día, dividido en 3 dosis, más lo que es el trimetoprim con sulfametoxazol de 8 a 40 miligramos por kilo al día. Esto pues también está dividido en 2 dosis, perdón, y por 21 días. Por lo tanto, el último esquema, lo que es el esquema C, se utiliza en casos de que exista algún fracaso con la administración de los esquemas anteriores. También si lo que es el paciente presenta lo que es una enfermedad de curso prolongado. En adultos, pues la doxiciclina de 200 miligramos cada uno por 24 horas por 6 semanas, más la rifampicina de 600 o 900 miligramos cada 24 horas por 6 semanas. En cuestión de los niños, pues la doxiciclina es de 4 a 5 miligramos kilogramo día por 6 semanas dividido en 3 dosis y la rifampicina 20 miligramos kilogramo con relación al día y dividido en 3 dosis por 6 semanas. Ahora, pues hablando de la prevención, pues básicamente lo que se tiene que tomar en cuenta en la prevención
pues es la vigilancia y la prevención de factores de riesgo, como los que ya había mencionado mi compañera, eh, la vacunación previa de los animales, lo que son las instalaciones limpias y la precaución en el manejo y el control de los alimentos. También, pues, con respecto a lo que es la brucelosis transmitida en el laboratorio, se recomienda que se utilicen las medidas de prevención en tercer nivel en lugares de investigación y dar tratamiento profiláctico por 6 semanas en caso de un de contacto con la bacteria. Finalmente, pues la pasteurización de la leche y los productos lácteos son importantes, ya que pues en México yo tengo un hermano que estudia veterinaria y zootecnia, pues me ha comentado que sí se da el caso de brucelosis en lo que son lácteos. Hasta aquí terminamos lo que es brucelosis, doctor. No sé si tenga algún comentario o alguno de mis compañeros tenga alguna duda. Sí, de hecho, sí. Pregunta, y no es para el grupo expositor, sino para los que están como grupo, como oyentes. Por ejemplo, Pablo Serrano, Sí, doctor. nuestros compañeros dijeron que esto es más fácil, transmisible en animales de granja, en zonas rurales o en escuelas de veterinaria o profesionistas veterinarios o tecnistas que están en contacto con estos animales. Pero aquí en la Ciudad de México tenemos brucelosis. ¿Cuál sería el mecanismo de transmisión? ¿O cómo sería el mecanismo de transmisión aquí en la Ciudad de México? Pues no sé, se me ocurre que, por ejemplo, si llega a ver lo que sería pues em, esta brucelosis en una persona, no sé, a lo mejor que venga de lo rural a lo urbano y que no tenga estas medidas de higiene o que no se lave las manos al comer, lo puede transmitir a otras personas también. No sé si me llega esta idea. Contaminando con sus heces agua o alimentos de alguien en el medio de la ciudad. Puede ser, sí. Digo, aún y aunque se supone no lo debe haber, digo, atrás de los metros, atrás en los paraderos de camiones y demás, hay un buen de gente que evacúa, deposita o deposiciona al aire ambiente, ¿no? Y entonces todo eso sí puede contaminar, pero algo más frecuente, por ahí estaba una manita levantada, si no mal recuerdo, Esteban Escobar Emer. Era yo. Bueno, no sé si también era mi compañero Esteban, pero No, yo no, bien no, si eras encontré, tú, pero ¿cuál es tu nombre? Perdón. soy Emerick, Emerick, perdón. y no se preocupe. Yo había encontrado que por el consumo de alimentos contaminados, como lo podría ser leche o quesos no pasteurizados. Por supuesto que sí. Generalmente estas leches o productos no pasteurizados los consumen más en medios rurales, no tanto aquí en la ciudad. Sin embargo, bueno, algunos productos artesanales que vienen de provincia y se venden aquí en la ciudad también pueden importar o contener todo esto, ¿no? Pero sí, de cierta manera le diste la respuesta que yo espero. Lo principal es ingesta de alimentos contaminados. Contaminados por lo que gusten y manden, generalmente, otra vez, acuérdense que si la popó fuera fosforescente, no necesitaríamos energía eléctrica en la Ciudad de México. Y de tanta gente que depone al aire ambiente, alguna de ellas puede estar contaminando estos alimentos. Pero el problema, como dijera Arjona, no es de quien los contaminó, sino de quien los prepara y peor aún, de quien los consumimos. Ahí enfrente de Iztacala hay un paseo que se llama ¿de la qué? El pasillo del El hambre. pasillo de la comida, Del ¿no? hambre. O del hambre, Así es. Bueno, yo lo conocía hace algunos años como el Paseo de la Salmonela. Yo soy de CU y en CU también, obviamente, teníamos nuestro pasillo de la Salmonela.
Pero déjenme les cuento que no necesariamente es salmonela todo lo que nos comemos ahí. Puede ser salmonela, brucela, giardia y un chorro de cosas y bacterias. De hecho, hasta te hacen así varios cócteles de varias bacterias a la vez, porque toda esa agua con la que lavan esos alimentos, ¿de dónde viene generalmente? ¿Creen que la lleven de sus casas así, intentando mantener la mayor parte de la higiene? No. ¿Quién ha visto el trapito de la muerte? Todos, El doctor. trapito de la muerte con el que limpian la mesa donde te vas a sentar, se limpian las manos después de ir al baño, limpian el plato en el que te van a servir, limpian el tenedor que te acaban de proporcionar, te reciben el cambio o el dinero con el que pagaste, se lavan las manos y se secan con ese trapito y otra vez a darle el uso, ¿no? Entonces, por eso es el trapito de la muerte. Imagínense cuántas bacterias están en ese trapito, incluida Brucela. Entonces, es uno de los factores muy importantes. El consumo de alimentos en vía pública y la mayor parte de todos nosotros, a veces, si no es que siempre, consumimos alimentos en vía pública, ¿no? Y por cierto, qué rica sabe, pero hay que tener consideración al respecto de esto. Ahorita vamos a entrar al tema de salmonela, pero recordar que a veces salmonela sale negativa o no nos da sintomatología aparente o típica de salmonela y hay que descartar otras bacterias, como cuál, Brucela. Más, como bien dijo, ahorita les digo, bueno, por supuesto el equipo expositor, pero además, como bien dijo Pablo, el consumo de alimentos no pasteurizados, ¿no? A la vez que Emerick, que también nos recordaba el consumo de alimentos no pasteurizados. Otra pregunta para, no sé, Daniela Anaya. Sí, doctor. Oye, Dani, nos mencionó el equipo expositor que, bueno, ya el mecanismo de transmisión, la patogenia, cómo es la bacteria, sus propiedades y demás. Sin embargo, recuérdanos así en 3 patadas, en 3 momentos clave, qué es lo que siempre que tenemos que buscar en un paciente que estemos sospechando de Brucela. ¿Se refiere a las características del virus o de los No, a signos y las síntomas? características, sí, a las características clínicas de la patología. Lo que son es la fiebre, el malestar, eh, exantemas y diarrea. Ok, la fiebre tiene una característica importante, Que esta es prolongada. prolongada y ¿quién nos ayuda? ¿Y mayor a 38,5? Ok, pero también mencionaron otra característica importante. Fiebre ondulante. Ondulante, claro que sí, esa es pregunta de examen, si no desintegrador, al menos sí departamental o, ¿cómo se llama el otro? El profesional. Es una de las características importantes de esta fiebre, que a veces va, se quita, ahora tengo poquita, al rato otra vez tengo mucho y vuelve a ceder solita, y entonces se acompaña junto con la demás patología. Diarrea, puede haber exantemas, dolor abdominal, por supuesto síntomas de deshidratación, pero la característica principal es la diarrea, perdón, la fiebre ondulante y que se puede acompañar en la mayoría de las veces con evacuaciones líquidas. Gracias, Dani. Respecto a los métodos diagnósticos, Naomi, por laboratorio, ¿qué nos puedes comentar o recordar? Pues el definitivo se hacía por cultivo, ¿no? Sí, pero Este, mientras, no me acuerdo de los nombres, pero uno era de hemaglutinación ajá, y el otro no me acuerdo del nombre, doctor.
¿Cómo lo pedirías en el centro hospitalario o en el medio hospitalario? No sé, Saúl Flores. Sí, no es México. Hola, hola. ¿Sí nos escuchas, Saúl? Yo sí, usted es a mí. Te escuchas muy Man- bajito. Ajá, no te escuché, no te entendí mejor. Hola. Saúl, ¿nos escuchas? Ok, si quieres, contéstanos por el chat, así como lo estás haciendo ahorita. ¿Qué nos puedes decir de estas pruebas de laboratorio? ¿Cómo las pedirías en un medio hospitalario o medio eh, clínico? Como que se nos va, Saúl. A ver, Valeria Cambray, por favor. Sí, doctor. Pues mis compañeros mencionaban que para las pruebas diagnósticas, aparte de la prueba de aglutinación, sería la biometría hemática. Sí, la podemos utilizar como un complemento, pero si bien mencionaban que las de hemaglutinación o inmunoglobulinas nos pueden dar el diagnóstico preciso. A donde voy, estas reacciones o estas pruebas son parte de las reacciones febriles. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo estos estudios cuando el paciente de preferencia tenga fiebre. Si yo las hago sin que el paciente tenga fiebre, ¿qué puede resultar? Puedo tener falsos positivos, perdón, falsos negativos, en donde a lo mejor la prueba me sale negativa, pero el paciente realmente tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlo en primera, en pico febril o con fiebre. En segunda, lo más pronto al probable contagio o infección. Y en tercera, sin haber recibido algún tratamiento o antibiótico previo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los eh, centros hospitalarios piden estas pruebas, pero el paciente ya llegó modificado o tratado previamente por 3, 4 médicos antes con esquemas completos o incompletos según sea el caso y normalmente ya modificados, ¿no? Entonces, es importante que mientras más puro sea el estudio y el momento, pues más probabilidad de que tenga esta prueba que me confirme o resulte en patología. Y por último, Carla Sánchez, Carlita, un favor, recuérdanos cuál es el principal tratamiento para esta patología, brucelosis. Ay, ¿ahí me escucha? Sí, yo sí te escucho. Ah, ok. Pues el tratamiento A sería la tetraciclina y la streptomicina. Ok, como tetraciclinas, acuérdense la doxiciclina, ¿no? Sí. Ok, que en realidad hay algunos esquemas, esquema A, B y C, pero sí, a final de cuentas, es generalmente doxiciclina, puede ser único esquema o en combinación con rifampicina, ¿no? O streptomicina, según sea el caso, ¿sale? Y también muy importante, el control de la temperatura, el plan de hidratación, las medidas higiénico-dietéticas y sobre todo esto de las diarreas, no es lo mismo cuidar o atacar un paciente con diarrea en grupo de edad joven, así como nosotros, joven, guapo, alto, fuerte y estudia medicina,
a grupos de extremos, por ejemplo, niños o ancianos, en donde ellos con estas enfermedades diarreicas pueden tener más complicaciones, incluso por el volumen de distribución, el grado de deshidratación, que los puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Entonces hay que tener esa vigilancia y precaución, pero generalmente los que andamos comiendo en la calle, pues somos nosotros los jovenazos, ¿sale? ¿Dudas o preguntas al respecto de brucelosis, grupo? No, No, doctor, todo una bien. duda. No, doctor. Ok, entonces, equipo, por favor, si pueden, quieren y ustedes se disponen, pasemos a salmonelosis. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con el tema de salmonelosis. ¿Te puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, este se va a definir como un conjunto de enfermedades producidas por el género bacteriano Salmonella que va a afectar principalmente al aparato intestinal. Cabe mencionar que esta bacteria generalmente va a vivir en los intestinos de animales y humanos y se va a liberar mediante las heces. La que sigue, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues la incidencia es más elevada en menores de 5 años y mayores de 60, y pues va a tener una mayor prevalencia en las estaciones de verano y otoño debido al calor, y también una bibliografía mencionaba que son las épocas en las que las personas salen más a comer en la calle. También va a existir un género de bacteria que posteriormente les voy a mencionar, pero pues para entrar un poquito en contexto, va a ser la Salmonella entérica del serotipo TIPI, y esta va a ser la responsable de 16 millones de fiebre tifoidea y de aproximadamente 1.300 millones de casos de gastroenteritis. Actualmente se han reportado 36.081 casos de fiebre tifoidea, y en México entre los años 2006 y 2014 se reportaron cifras aproximadas anuales de 37.000 a 54.000 casos de fiebre tifoidea. Entonces, pues este tipo de padecimientos es muy común en nuestro país. También cabe mencionar que dentro de estos 36.081 casos de fiebre tifoidea, la mayoría se presentó en Sonora, que fue con 9.445 casos, también en Chiapas con 3.176 y en Chihuahua con 6.256 casos. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues es una infección que regularmente se va a adquirir por una transmisión que ya bien lo vamos a ver más adelante en medio de transmisión, que puede ser fecal oral, o que incluso, pues, como se da más frecuentemente es por consumir alimentos y agua contaminados por la bacteria, ¿no? Entonces, como factores de riesgo tenemos, si bien si es comer en la calle, independientemente de que comamos en la calle o no, pero en general consumir alimentos y agua contaminados por la bacteria, los viajes internacionales también, y es más frecuente cuando se viaja a países que todavía están en vías de desarrollo, por así decirlos, o que carece de higiene en el manejo de alimentos, y también cuando nosotros tenemos o el paciente tiene un reptil o cohabita con una ave en casa. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, pues vamos a, como ya les mencioné, la responsable va a ser la Salmonella, que pues ese va a ser su género. También va a ser de tipo gram negativo, y pues estas van a ser bacilos anaerobios facultativos y no van a formar esporas, y van a medir aproximadamente de 2 a 3 por 0.4 a 0.6 micrómetros. Cabe mencionar también que el género de Salmonella va a incluir innumerables bacilos gram negativos dentro de la familia de las enterobacterias, y va a estar compuesta principalmente de 2 especies, la Salmonella bongori y la Salmonella entérica. La Salmonella entérica a su vez va a tener 6 subespecies, y la subespecie 1 de Salmonella entérica va a comprender la mayoría de los serotipos que van a ser patógenos en el ser humano. Los principales agentes etiológicos van a corresponder a Salmonella
Typhimurium, Salmonella paratipi, Salmonella enteritidis y también a Salmonella typhi. La que sigue, por favor. Para que la salmonela se pueda desarrollar o pueda tener un crecimiento factible en nuestro organismo, pues debe de tener ciertas condiciones. Debe de llevar a cabo, bueno, tiene que tener una temperatura, su temperatura óptima para que pueda crecer es de 35 a 43 grados centígrados, perdón, pero también puede tener como mínima temperatura menor a 7 y una máxima de 46. También su pH óptimo para poder desarrollarse va a ser de 7 a 7.5 y un mínimo de 3.8 y como máximo de 9.5. La que sigue, por favor. Ahora sí, entrando a su patogenia, pues este virus, bueno, las infecciones causadas por esta bacteria, perdón, no es virus, va a comenzar con la ingestión de los microorganismos y pues esto va a ser muy comúnmente en alimentos o agua contaminados. Aquí la dosis contagiosa va a variar de 200 unidades formadoras de colonia hasta 10 a la 6. No les digo toda la cifra, pues porque son muchos ceros. Y pues también la dosis que se ingiere va a constituir un factor importante para el periodo de incubación y la magnitud de la enfermedad. Cabe mencionar que los factores que van a de los cuales van a disminuir va a ser la acidez estomacal o la integridad intestinal. También esto va a incrementar la susceptibilidad a la infección por dichos microorganismos. Una vez que ingerimos la bacteria, ya sea Salmonella typhi o Salmonella paratipi, van a llegar al intestino delgado y van a penetrar en la capa mucosa. Posteriormente van a atravesar la capa intestinal a través de las células fagocíticas de los micropliegues que están abreviados con la letra M en el esquema y pues estas hay que recordar que están dentro de las placas de Peyer. Aquí lo que van a hacer las salmonelas va a hacer que van a estimular la formación de festones en las membranas de las células epiteliales que normalmente no son fagocíticas. Después dichos festones van a alcanzar y van a englobar a bacterias adherentes dentro de grandes vesículas en un fenómeno que lo vamos a llamar endocitis mediada por bacterias. Y pues esto va a depender de la llegada directa de las proteínas de la salmonela al citoplasma de las células epiteliales y esto va a ser gracias a un sistema especializado de secreción bacteriana que es una secreción de tipo 3. Posteriormente, estas proteínas bacterianas van a ser aquellas que van a mediar las alteraciones en el citoesqueleto de actina y van a ser indispensables para la captación de salmonela. Después de que esta bacteria pues ya cruzó la capa epitelial del intestino delgado, los macrófagos van a fagocitar a dichos serotipos de salmonela, que ya les mencioné, y es aquí cuando nos va a causar la fiebre tifoidea. Estas salmonelas también pueden sobrevivir al entorno antimicrobiano de los macrófagos, ya que van a percibir las señales ambientales y van a desencadenar las alteraciones en los sistemas de regulación de las bacterias ya fagocitadas. Después, ya que se fagocitaron las salmonelas, pues se van a diseminar por todo el organismo dentro de los macrófagos a través del sistema linfático y es aquí cuando van a colonizar en los tejidos reticuloendoteliales, como puede ser hígado, vaso, ganglios linfáticos e incluso médula espinal. Y pues en esta fase inicial de incubación, los enfermos o los que tienen ya la bacteria van a tener escasos síntomas o incluso pueden ser asintomáticos. También les voy a mencionar algunos signos y síntomas generales, pero posteriormente los vamos a ver a detalle y con cada una de las patologías. Bueno, dentro de los signos y síntomas generales van a incluir fiebre y dolor abdominal. Estos van a ser los más característicos y pueden suceder como consecuencia de la secreción de citocinas por parte de los macrófagos y de las células epiteliales en respuesta a los productos bacterianos que van a ser reconocidos por los receptores del sistema
inmunitario innato cuando ya se ha replicado un número importante de microorganismos. Después, posteriormente, con el paso de tiempo, se puede presentar una hepatoesmenomegalia que se va a relacionar con el reclutamiento de las células mononucleares y con respuesta inmunitaria adquirida de tipo celular. Y pues esta va a ser específica para la colonización de Salmonella typhi. Y pues posteriormente ya el reclutamiento de más células mononucleares y de los linfocitos en las placas de Peyer, van a durar varias semanas después de la colonización e infección iniciales, y aquí es donde ya se pueden aumentar los síntomas que van a presentar nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, vamos a ver que se establecen 3 entidades o síndromes a consecuencia de la infección por salmonela. Como lo habíamos visto anteriormente, por ejemplo, cuando vimos streptococos y faringoamigdalitis estreptocócica y una lista de, pues, de las entidades clínicas que nos pueden causar a consecuencia de la infección por estreptococo, pues igual esta infección no es la excepción. Vamos a ver que cuando un paciente tiene una infección o tenemos una infección por salmonela, realmente el cuadro que se establece, el peor de los cuadros que se pueden establecer es la fiebre reumática. Más adelante vamos a ver que la fiebre reumática es uno de los casos que se establece con mayor frecuencia a secundario a consecuencia de una infección por salmonela. Sin embargo, también tenemos la gastroenteritis, la bacteremia y las infecciones localizadas. En cuanto a las gastroenteritis, son también muy frecuentes y se aíslan sobre todo los géneros Typhimurium y el Salmonella enteriditis y el Salmonella Newport. Y por otro lado, ya cuando las bacterias llegan a circulación sanguínea, pues bueno, es cuando ya cuando nos van a causar ya una bacteremia, ¿no? Porque ya las bacterias ya van a estar en circulación. Y pues bueno, la de más interés ahorita es la fiebre entérica o tifoidea. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, ya que entramos en el contexto de que la salmonela nos puede causar diversas patologías, vamos a comenzar con la más común, que es la fiebre entérica o también conocida como fiebre tifoidea. Bueno, esta va a ser una enfermedad general que va a ser caracterizada por fiebre y dolor abdominal. Y pues esta va a ser producida por la diseminación de Salmonella typhi o también Salmonella paratyphi. En cuanto al cuadro clínico, pues esta se va a caracterizar, pues como ya había mencionado, por la fiebre y dolor abdominal. Aquí las características de la fiebre es que es el signo inicial en la mayoría de los casos, pero también el dolor abdominal se puede presentar. Aquí el periodo de incubación de Salmonella typhi es de 10 a 12 días, pero va a variar de 3 a 21 días según el tamaño del inóculo y el estado general e inmunitario del hospedador. Como ya les había mencionado, el síntoma más destacado en esta patología es la fiebre prolongada, que va a ser aproximadamente 38.8 o puede llegar incluso hasta los 40.5 grados centígrados. También esta fiebre se puede continuar hasta por 4 semanas si no se administra algún tipo de medicamentos. Y pues también se cree que a causa de una enfermedad más leve, se pueden presentar algún predominio de síntomas del tubo digestivo, como puede ser la cefalea. Bueno, estos no son del tubo digestivo, pero pues sí se encuentra la cefalea, escalofríos, tos, diaforesis, mialgias, malestar general y artralgias. Y pues ya ahora sí, entrando a los síntomas del tubo digestivo, pues se puede presentar anorexia, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. También se puede presentar con mayores frecuencia el estreñimiento, y pues los datos que
encontramos a la exploración física y se puede presentar una lengua suburral, una esplenomegalia y el dolor abdominal a la palpación. También algunos signos físicos que se presentan son exantemas, que aquí se va a conocer como roseola tifoidea, es la que se presenta en la imagen inferior derecha. También se pueden encontrar signos de hepatoesplenomegalia, epistaxis y bradicardia relativa en el punto más alto de la fiebre. Aquí en cuanto a la roseola tifoidea, pues esta va a consistir en lesiones cutáneas que van a ser maculopapulares. Estas van a ser leves, de color salmón, de aquí su nombre, y van a desaparecer con la presión. Se van a encontrar ubicadas principalmente en todo el tronco y el tórax. Y pues esta lesión puede ser evidente en casi el 30% de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Bien, pues la fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica febril, aguda, de origen entérico y va a ser secundaria, como lo habíamos comentado anteriormente, a consecuencia por una infección por Salmonella typhi. Afecta pues únicamente al ser humano, cursa habitualmente con afectación sistémica y en ocasiones puede originar complicaciones. ¿Cuáles? Las más frecuentes y que son graves: la perforación intestinal y la enterorragia. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando a otras patologías que nos puede causar la salmonela, pueden ser la salmonelosis no tifoidea, y esta a la vez se va a subdividir. Aquí va a entrar la gastroenteritis, y pues esta a menudo puede presentar náuseas, vómito y diarrea de 6 a 48 horas después del consumo de alimento o agua contaminada. Aquí los pacientes pueden experimentar a menudo dolor abdominal, lo van a referir como tipo cólico, y también van a presentar fiebre. Aquí la fiebre que se puede presentar puede variar desde los 38 a los 39 grados. Una característica importante es que las heces suelen ser diarreicas, no sanguinolientas y con un volumen moderado, pero también se pueden presentar evacuaciones acuosas, voluminosas, pueden ser hemorrágicas o también con síntomas de disentería. Y pues también se pueden presentar de forma espontánea o a veces la diarrea puede desaparecer de 3 a 7 días y la fiebre en 72 horas. Aquí va a ser importante el diagnóstico, los cultivos de heces, que van a ser positivos por 4 a 5 semanas después de la infección. Otra que puede entrar aquí en cuanto a la salmonelosis no tifoidea son la bacteriemia e infecciones endovasculares, y pues aquí puede aparecer en aproximadamente 8% de los individuos con gastroenteritis, donde va a ocurrir una bacteriemia. Aquí se puede presentar inicialmente en lactantes, en ancianos e individuos con inmunodepresión, y pues en particular en aquellos que portan VIH. Uno de lo que puede causar esta bacteriemia puede ser la endocarditis y la arteritis. Van a ser poco frecuentes, pero en ocasiones causan complicaciones que pueden llegar a ser graves. En cuanto a las complicaciones de la endocarditis, van a comprender alguna perforación valvular o abscesos en el anillo o el tabique, mientras que la arteritis puede favorecer a la aparición de aneurismas micóticos o incluso aneurismas rotos o osteomielitis vertebral. Y por último tenemos a las infecciones circunscritas. Aquí también se van a poder dividir con fines de cuadro clínico, y pues vamos a tener a las infecciones intraabdominales, y estas van a ser poco frecuentes y por lo general se van a manifestar como un absceso hepático o esplénico, incluso como colecistitis. Los factores de riesgo dentro de esta van a incluir
anomalías de la anatomía hepatobiliar, como pueden ser cálculos biliares, también el cáncer abdominal o alguna enfermedad de células calciformes. Otra que tenemos son las infecciones del sistema nervioso central, y pues aquí la meningitis va a surgir más a menudo en lactantes de 1 a 4 meses de vida, y pues a menudo esto nos va a producir secuelas graves como pueden ser convulsiones, hidrocefalia, un infarto cerebral o incluso un retraso mental. O también se pueden presentar otras infecciones poco frecuentes, como pueden ser ventriculitis, enfisema subdural o un absceso cerebral. También se pueden mencionar de infecciones pulmonares, y pues estas por lo general se van a manifestar como una neumonía lobular, y las complicaciones van a incluir un absceso pulmonar, un enfisema y la formación de fístula broncopleural. También pueden existir infecciones del aparato genitourinario, y pues aquí las infecciones urinarias por Salmonella notifoidica se van a manifestar como una cistitis o una pielonefritis. Y por último, las infecciones óseas, también articulares y de tejidos blandos. Aquí va a ser de gran relevancia o más frecuente la osteomielitis por salmonela, que va a afectar ante todo al fémur, la tibia, el húmero o las vértebras lumbares, y suele aparecer vinculada con la enfermedad de células falciformes y las hemoglobinopatías o los trastornos óseos previos. Y pues esos son lo que más se puede destacar en cuanto al cuadro clínico de la salmonela. La que sigue, por favor. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico clínico y al diagnóstico por laboratorio, por estudios de gabinete, pues bueno, el cuadro clínico va a estar caracterizado por una fiebre mayor a 39 grados centígrados, que esta como característica peculiar es que se va a presentar en más de 72 horas. Va a haber cefalea, malestar general, tos seca, constipación o diarrea, vómito y dolor abdominal. Las pruebas diagnósticas, tenemos primero la biometría hemática para identificar la presencia de anemia, leucopenia, eosinopenia y también la trombocitopenia, la disminución de plaquetas como datos asociados a fiebre tifoidea. Sin embargo, aquí también en la fiebre, en la biometría hemática, pues nos sirve para ver si hay, cuando los leucocitos están elevados por la presencia de la bacteria, ya que pues, bueno, los neutrófilos son la primera barrera de defensa del cuerpo que tenemos para combatir las infecciones. Y bueno, también la prueba de aglutinación de Widal se considera positiva cuando los títulos de ambos anticuerpos sean iguales o mayores a 1 a 160. Bueno, 1 a 160. Y bueno, las pruebas de reacciones febriles me parece que actualmente ya no se hacen en algunos laboratorios, pero en algunos otros sí. Y las pruebas febriles son pues pruebas de laboratorio que se hacen con la intención de detectar anticuerpos en suero, ¿no? Es decir, cuando se toma una muestra de sangre y se lleva al laboratorio para justamente de un paciente en el que se tiene la sospecha de por ejemplo, de este caso que estamos viendo, salmonelosis, pues identificar si es que hay anticuerpos en el suero del paciente, bueno, en su plasma, pero ya una vez que está fuera del cuerpo, ya en el tubo del laboratorio, pues ya es suero, porque ya no hay presencia de factores de coagulación. Y pues es identificar si es que ya hay anticuerpos en circulación para la salmonela, ¿no? Que puede ser una forma como indirecta de saber si ya hay anticuerpos, ¿no? Y eso evidentemente nosotros lo interpretamos como que, ok, tiene anticuerpos, entonces ya tiene la infección. Y otra también, pues, es ya meramente hacer la tipificación o la determinación de anticuerpos contra Salmonella typhi. Y también, por último, hacer hemocultivo y mielocultivo, que es igual como si estuviéramos tomando una muestra de sangre del pliegue del brazo, pero con un contenedor especial donde se recolecta la sangre que se va a utilizar para, pues, como cultivo, ¿no? Y ya se manda al laboratorio y ya se cultiva, y ya después de cierto tiempo, de ciertas horas,
podemos ver si es que hay un crecimiento bacteriano, ¿no? Y aislar la bacteria que crezca en ese medio de cultivo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener el ciprofloxacino. Este pues se va a dar en adultos de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. También tenemos a la cefixima. En adultos se va a dar 200 miligramos por vía oral cada 12 horas por 14 días. Siguiente, por favor. Y el cloranfenicol en adultos es 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Y bueno, aquí no hay que exceder los 3 gramos, al igual que cuando tengamos pacientes pediátricos de 50 a 75 miligramos, igual no hay que exceder los 3 gramos. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, en cuanto a la prevención, pues ya conociendo la patogenia y el medio de la vía de infección por la que una persona puede llegar a tener salmonelosis, pues hay que tener precaución sobre todo en las medidas higiénicas, ¿no? Hay que tener un lavado de manos cuando uno llega de calle, cuando uno va a comer, pues cuando uno va a ingerir alimentos, un manejo de alimentos con higiene, con una higiene adecuado, evitar evitar consumir alimentos que aparentemente no estén limpios, desinfectar las verduras, eh, sobre todo no comer en la calle si es posible, y bueno, pues extremar las precauciones al preparar los alimentos, sobre todo como son el huevo, la carne y las aves, ¿no? Y ya conociendo los factores de riesgo, que veíamos que hay hay un factor de riesgo importante ahí, que es pues la zoonosis, a expensas de un reptil o de aves que nosotros podamos tener en casa, pues evitarlo, ¿no? Porque pues, al final de cuentas es un factor de riesgo para pues ser más propensos a tener una infección por salmonelosis. Y como lo veíamos, pues podemos integrar diferentes síndromes clínicos que podemos ir desde una gastroenteritis hasta ya algo más complejo eh, como una fiebre tifoidea, ¿no? O una infección localizada. Creo que esto sería todo de nuestra parte. Gracias. ¿Dudas, preguntas, aportaciones, equipo, de lo que acaban de exponer sus compañeros acerca de salmonelosis? No, doctor, no hay dudas. Yo tengo una aportación, doctor. Adelante, por favor. ¿Quién eres? Hugo. Adelante, Hugo, por favor. Bueno, sobre el tratamiento, es que la guía de práctica clínica, así como nos comentó mi compañero, de que se puede usar ciprofloxacino, cefixima y el cloranfenicol, aclara de que en caso de que no se cuenten o no es posible usar los fármacos en este caso de primera línea, se recomiendan algunas alternativas como puede ser la ampicilina, la amoxicilina y el trimethoprim con sulfamethoxazol. Ok. Sí, a lo mejor esto utilizado en primer nivel, o como bien lo mencionas, cuando no se tenga disponibilidad de otros antibióticos, ¿no? De primera línea. Sin embargo, por sensibilidad de estas bacterias a los antibióticos, a veces las penicilinas tipo ampicilina o amoxicilina no tienen tanta efectividad contra salmonela. A lo mejor en nuestro medio incluso hay resistencias. Yo les puedo compartir la experiencia de que si en el hospital llega alguien sospechoso de salmonelosis, no lo impregnamos o no le damos tanto el beneficio a estas penicilinas y mejor nos vamos con alguna cefalosporina de primera instancia. Si no es la cefalosporina, bueno, entonces a lo mejor alguna quinolona. Pero insisto, estas penicilinas no representan tanto beneficio. Insisto, a lo mejor en medios rurales donde no hay tanta resistencia bacteriana o tanta disponibilidad a los antibióticos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación? Lisbeth.
Lisbeth Arellano, Mande, doctor. ¿qué opinas de lo que nos mencionaba tu compañero en la exposición respecto a los medios de diagnóstico, específicamente de la reacción de Widal? La verdad no, creo que no puedo comentar mucho porque no la había escuchado hasta ahorita. Ok, de lo que escuchaste, ¿qué nos puedes comentar? Mm, Pues creo que, bueno, lo que yo entendí es que va a demostrar la presencia de anticuerpos contra, bueno, lo que yo entendí contra antígenos cero, o más bien somático, y H flagelar más bien para salmonela en suero de los pacientes, pero específicamente con fiebre tifoidea, o más bien en fiebre tifoidea. ¿Quién expuso esta parte? Esteban. Sí, doctor, yo. Adelante, ¿nos puedes complementar un poquito otra vez para clarificar estos conceptos, porfa? Sí, doctor. Es que se supone que, bueno, todo viene de las reacciones febriles. Primero se hacen las reacciones febriles, que yo les comentaba que en algunos laboratorios ya no se hacen, pero en algunos laboratorios sí. Las reacciones febriles únicamente son pruebas de laboratorio en el que se toma una muestra de sangre, hagan de cuenta, vamos, se punciona el pliegue del brazo, ¿no? Donde se va a obtener sangre, pues, del paciente. Nosotros con la lógica de que ya sabemos que cuando nos infectamos, obviamente, pues el sistema inmune se va a encargar de hacer anticuerpos para combatir esa infección, ¿no? Además de que yo les mencionaba de que, pues, los neutrófilos, que es una célula blanco, es un leucocito perteneciente a la serie polimorfonuclear, que es la que se encuentra en mayor cantidad de nuestro cuerpo y es la principal línea de barrera y que además combate las infecciones bacterianas. También vamos a tener la presencia de anticuerpos en sangre, ¿no? Los anticuerpos viajan en plasma, entonces por eso es que se toma una muestra de sangre y ya una vez que se toma la muestra de sangre se le llama suero, porque pues ya no tenemos como todos los factores de coagulación para que siga siendo plasma, además de que algunos tubos de laboratorio pues traen aditivos que funcionan como procoagulantes y hace que pues ya el plasma que era en circulación ahora sea suero, ¿no? Entonces las reacciones febriles es justamente identificar si es que ya hay presencia de anticuerpos en circulación, que más o menos iba como de la mano cuando mencionábamos en brucelosis lo de la prueba de Coombs. Lo de la prueba de Coombs hay dos, una directa y una indirecta. La directa es para identificar si ya hay presencia de anticuerpos que están adheridas a nuestros glóbulos rojos y la indirecta es para identificar si hay presencia de anticuerpos circulando en plasma. No que es en sangre, pues, pero pues al final de cuentas la sangre pues se divide en todos los linajes celulares y el plasma como tal, ¿no? Que es el que está conformado mayormente de agua. Entonces ya una vez se hace la eliminación de reacciones febriles y si se detectan cuerpos circulantes en plasma o en suero, pues ya se hace la relación de Widal, ¿no? Que es justamente pues identificar la presencia de anticuerpos causaminantes en circulación y eso pues nosotros lo traducimos como que ya tiene la presencia de anticuerpos en sangre y así todo. Entonces el paciente ya hizo anticuerpos tanto cuando yo los medí ya está presente. Eso es. Entonces esta prueba no necesariamente nos puede determinar que la sintomatología o la patología es activa, puede haber antígenos circulantes de memoria. Sí, doctor. Depende de ahí entonces las soluciones, ¿cierto? Sí, claro. Por eso mencionabas que una adición
160 se considera como positiva. Sí, se hace la prueba cuando sea una 266. Así es. Sin embargo, hay otras diluciones que nos pueden indicar también la positividad y además la actividad en agudo de patología. Por eso es que si una reacción hemorroidal tiene diluciones 1 de 320, 1 180, nos indican que hay más antígenos que nos están circulando. Por lo tanto, hay más cadenas bacterianas que están reaccionando y están hemoglobinando, por lo tanto, generan actividad y positividad en agudo. Sin embargo, diluciones de 1 a 160 pueden indicar a lo mejor alguna memoria. Pero reacciones de 1 a 80, 1 a 120 o 1 a 80, ¿qué opinas de eso? O Santiago, bueno, pues. O sea, como de 120 y a 180. 120 o 1 a 80. O sea, menos concentración, pues. Ok. Pues bastante por lo que no se tendría que hacer, ¿no? La prueba de variabilidad. Es correcto. Ya entonces con estas diluciones, en primera no se tuvo que haber, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no estamos pensando. Pero bueno, supongamos que de todas maneras se hizo, pues nos está descartando esa positividad del agudo, ¿no? Y a lo mejor la vimos cuando estábamos en la secundaria, en la prepa, pero actualmente ya no es una enfermedad que estamos soportando el agudo. Por lo tanto, solo tenemos una memoria y todo eso va de acuerdo a la reacción, como bien dijiste, antígeno-anticuerpo. ¿Cierto? Sí, cierto. Ok, ¿te quedó un poquito más claro? ¿Quién era? Sí, a mí, Lisbeth. Lisbeth, así es. Ok. Gracias. No, de qué. Dani, Bello. Oye, Dani, si bien lo dijimos, la brucela puede provocar enfermedades infectocontagiosas por todos los medios rurales, los factores de riesgo que ya dimos, pues aquí en el medio de la ciudad, hablábamos de paseo ahí de la comida o de paseo de la brucela y de la salmonela, por supuesto. Entendemos que es por un medio de contaminación de alimentos, pero si bien la brucela es por productos lácteos no pasteurizados o productos cárnicos de granja, la salmonela, ¿en qué alimentos puede estar un poquito más frecuente? Tengo entendido que también es en la carne, también puede ser en el pollo y en el agua. Es correcto, principalmente en productos avícolas, principalmente aves, animales del corral o sus, ¿cómo decirlo? Los huevitos, pues, ¿no? Pues sí, los pollitos, no sé cómo denominarlo, pero los huevitos, pues, o las aves o productos de animales de corral, son los principales productores o transmisores de esta enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque la salmonela se aloja o se asocia que está en el suelo o que está en los granos y en el agua a nivel del suelo. Y esto anda, es donde andan estos animales de corral, andan comiendo, se infectan y por lo tanto después nos lo transmiten a nosotros. Pero si este es el mecanismo de transmisión, puede ser que los niños, cuando los dejen ahí en la calle, llegando y demás, puedan adquirir también estas bacterias. Tú misma, Dani.
Bueno, si no escuchan a mí. Sí, pero no entendí la pregunta. Estos animales del corral son los que transmiten estas bacterias, ¿no? Principalmente. Pero ¿y si no fueran los animales del corral, gente que ande laborando en la calle, a nivel de suelo, los afanadores, los que andan limpiando todo esto y contacto con aguas contaminadas, pueden ser transmisores también de todo esto? Sí. Por supuesto que sí, ¿no? Y entonces volvemos a lo de las cubetas con las que limpian, lavan los restos de comida en la calle. Y otra vez el rapito de la muerte, ¿no? O los tacos de muerte lenta que nos hemos servido todos en algún momento, en donde podemos ingerir estas bacterias y ser víctimas de esta infección, de esta patogenia. En el mejor de los casos que se resuelva con una diarrea, porque siempre la diarrea es un mecanismo de defensa ante la invasión y gestión de estas toxinas y estas bacterias, pero en el peor de los casos puede incluso provocar mayor sintomatología y generar enfermedades portadoras a largo plazo, ¿no? Por supuesto, entonces, Zaira, un favor, ¿te puedes dar mecanismos de prevención o de evitar contagios, por favor? Es correcto, pero mencionaste quién se come el huevo crudo. Huevo. Bueno, no sé, no he visto esa preparación, pero en general sí, lo que es productos de mar mal cocidos o mal cocinados, sí. Productos cárnicos, por supuesto, cuando están así a términos bajos, que todavía tienen carnita, juguito o sabrita. Y principalmente otra vez, las aves o animales del corral también son principales transmisores. Y algo muy especial, el pollo. El pollo, no sé si porque sea lo que más consumimos o porque es lo que más frecuentemente lo transmite, pero sí, el pollo y otros derivados, dígase el huevito, mientras más crudo o menos cocción tenga, más probabilidad de que tengamos alguna infección por salmonela. Entonces, moraleja, como bien lo están mencionando, sí o sí, consumir alimentos con buena higiene, mantener nosotros una buena higiene también, porque de nada sirve que vayamos a un lugar donde los preparen correctamente y yo no me lave las manos bajándome del metro o del metrobús y así consumo los alimentos. Y por supuesto su preparación, su cocción que debe ser correcta, ¿no? Son algunos métodos para evitar la transmisión. Y respecto a los alimentos del mar, insisto, hay que considerar todo eso, pero si no, entonces poder también colocar a lo mejor mucho limón, no es la idea, no es la panacea que va a eliminar esta transmisión, pero al menos el limón nos puede ayudar a proteger un poquito esta transmisión. Pero insisto, lo principal es medidas higiénico-dietéticas y la cocción completa de estas cargas. ¿No? Ok, gracias, Zaira. ¿Alguien más que tenga alguna aportación, algún comentario o algo que quiera agregar al respecto de este tema, salmonelosis o brucelosis? Yo tengo una duda.
¿Quién soy yo? Esteban. Adelante, Esteban, por favor. Entonces, si llega un paciente con estas características clínicas, que nos haría diferenciar entre tal vez una gastroenteritis de tipo viral y ya presentando salmonela sería pues la fiebre. Es muy importante que todos los pacientes que lleguen con diarrea sean bien clasificados. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a factores de riesgo y también por relacionar todo esto con su fisiopatología y o su entidad clínica. Es decir, la mayor parte de las diarreas, acuérdense, son de etiología viral. Y estas se autolimitan 2 días a lo mucho, 3 días a lo mucho, y ya. Y generalmente nos provocan una enfermedad diarreica, pero no nos van a provocar tanto dolor cólico abdominal, tanto malestar general, a lo mejor no nos causan tanta fiebre o tanto predominio, y no se agrega tanta sintomatología, ¿no? Artralgias, mialgias y apalea. Sin embargo, algo que nos puede orientar muchísimo es, oiga, ¿consumió alimentos en la calle? Sí. ¿Qué alimentos fue? Yo fui no sé, a comer sushi, como bien dice Zaira. Y ese sushi le hizo daño a usted nada más o a alguien más. No, fíjese que sí, también toda mi familia. Okay. Entonces pensarás que fue algo en la preparación de los alimentos, no fue un evento o un contacto casual con algún agente viral. ¿Sí me explico? O, no sé, sí, fui a dar una clase a Iztacala y fíjese que ahí hay un pasillo muy bueno en donde comemos desde siempre, pero en esa ocasión, híjole, como que la milanesa, como que me supo así medio, pero pues ya la había habido y pues ya se tal me la comí, ¿no? Ahí se revolvió entre el aguacate y el tomate y demás, y todavía dije, pues para que se resbale bien, me pedí un agua de chía con fresas. ¿De qué consideran que me enfermé viral? No, doctor. Ahí ya me estaré comiendo un poquito de la clavo de quien me preparó eso, ¿no? Esos platillos. Aparte de la carne que a lo mejor ya estaba hecha a perder. Entonces, ¿qué es lo que me llevó a esta inferencia diagnóstica? Más que la sintomatología, que sí realmente tiene que ver, será el antecedente o la historia en el interrogatorio que yo pueda averiguar e indagar y que me complemente mucho en las posibilidades diagnósticas a buscar en la exploración. De hecho, recuerden que la mayor parte de lo que encontremos en la exploración, en el interrogatorio, me van a determinar sí o sí en mi posibilidad diagnóstica. ¿Sale? ¿Contesté tu pregunta, Esteban? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta, por favor, aportación? ¿Nadie más? Ok. No, pues gracias a su compañero, a su equipo expositor, que de hecho sí me gustó mucho su presentación también desde ayer que la revisé. Se me hizo muy completa, con buenos gráficos, buenos dibujos, buenos contrastes de letra y, por supuesto, complementando con su forma de decirlo ahorita en la presentación, su dicción y lo que nos presentaron se complementó muy bien. Entonces, felicitar también al equipo expositor porque se me hizo una buena presentación. Gracias, doctor. No, de qué, gracias a ustedes. Y